Mi hijo y su ambiciosa esposa creían que yo solo era una anciana de pueblo, fácil de descartar. Me humillaron en Nochebuena, negándome la entrada a su casa después de un largo viaje. Lo que ignoraban es que yo controlo en secreto su verdadera herencia, un pazo familiar y 2,5 millones de euros. Dejé una pequeña nota en su buzón. Esto fue solo el principio. Antes de continuar, suscríbete al canal y cuéntanos desde dónde estás escuchando en los comentarios. Me llamo Carmen García. Tengo 68 años y toda mi vida ha transcurrido aquí, en Oviedo, entre el olor a tierra mojada y el color gris de un cielo que parece abrazarte. Solía pensar que mi propósito en este mundo era simple, pero inmenso: criar a mi hijo, Javier. Verlo crecer, convertirse en un hombre de bien, y asegurarme de que nunca le faltara un plato de comida caliente ni el calor de un hogar. Creía que si lograba eso, mi vida estaría completa. Que no habría nada más que pedir. Pero entonces, llegó un día en que descubrí, de la forma más fría posible, que hay cosas que, por mucho que las entregues con todo tu ser, no siempre te serán devueltas. Todo comenzó con una llamada, unas 3 semanas antes de Navidad. La voz de Javier sonaba lejana a través del teléfono, no solo por los kilómetros que nos separan desde que se mudó a Madrid, sino por algo más. Un tono apurado, casi forzado. Mamá, este año tienes que venir. Isabel y yo vamos a hacer una cena especial. La primera en nuestra casa nueva. Mi corazón, este viejo y tonto corazón de madre, dio un vuelco. Hacía casi un año que no lo veía. Sus visitas a Oviedo eran cada vez más cortas, sus excusas, cada vez más largas. Ay, hijo. ¿Pero estáis seguros? No quiero ser una molestia. ¿Qué molestia, mamá? Su risa sonó un poco hueca. La casa no es Navidad sin ti. Compra el billete de autobús para el 24 por la tarde. Así llegas justo para la cena. Nos vemos en Navidad, mamá. Y colgó. Nos vemos en Navidad. Esas 4 palabras resonaron en mi cabeza durante las siguientes semanas como la más dulce de las melodías. Preparé mi maleta pequeña con esmero. Metí mi vestido más bonito, el de color azul marino, y un par de zapatos cómodos. Y, por supuesto, su regalo, un jersey de lana tejido por mí, del mismo color de sus ojos cuando era niño. Lo envolví con un papel dorado que brillaba con la luz. El viaje en autobús hasta Madrid fue largo. Apoyé la frente en el cristal frío de la ventanilla, viendo cómo los paisajes verdes de Asturias se convertían en los campos secos de Castilla, y finalmente, en el interminable océano de luces de la capital. No sentía el cansancio. Dentro de mí solo había una calidez, una ilusión que me hacía sonreír sin darme cuenta. Imaginaba su abrazo, el olor a pino del árbol de Navidad, el sonido de las risas en su nuevo hogar. Mi hogar, por una noche. Llegué a su portal pasadas las 8. El aire de Madrid era cortante, un frío seco que se te metía en los huesos. Me ajusté la bufanda y arrastré mi pequeña maleta hasta el ascensor. Cada piso que subía, mi corazón latía un poco más fuerte. 5. Derecha. Me detuve frente a la puerta. Tenía una corona de Navidad preciosa, con lazos rojos y piñas doradas. Parecía una postal. Respiré hondo y toqué el timbre. El sonido de unos pasos se acercó. La puerta se abrió. Y allí estaba él. Javier. Más delgado, con unas ojeras que no recordaba. Su sonrisa inicial, al verme, se congeló en una mueca extraña. Mamá. ¿Ya estás aquí? Hola, hijo, dije, intentando darle un abrazo, pero él se mantuvo rígido, bloqueando la entrada. Pude ver por encima de su hombro. El pasillo estaba iluminado, y al fondo, vislumbré una figura. Isabel, su esposa, nos miraba desde la distancia,
con los brazos cruzados. No sonreía. Javier tragó saliva. No me miraba a los ojos. Su vista estaba fija en algún punto de la pared, a mi lado. Mamá, es que, ha habido un cambio de planes. El calor que sentía en mi pecho comenzó a desvanecerse, reemplazado por un hielo que subía lentamente desde mi estómago. ¿Qué pasa, hijo? ¿Estás bien? Él suspiró, un sonido largo y pesado. Y entonces, pronunció las palabras. Las palabras que se clavaron en mi memoria para siempre. Mi esposa, Isabel, no quiere extraños en la cena. Extraños. La palabra quedó flotando en el aire helado del rellano. ¿Extraños? Yo. La mujer que le dio la vida, que pasó noches en vela cuando tenía fiebre, que le enseñó a atarse los zapatos. Miré a mi hijo, buscando una señal, un gesto que me dijera que era una broma de mal gusto. Pero su rostro era una máscara de vergüenza y resignación. No dije nada. No supliqué. No lloré. De repente, me sentí muy vieja, y muy cansada. Mis manos, que aferraban el regalo con el papel dorado, se aflojaron. Javier pareció darse cuenta de lo que había dicho. Intentó arreglarlo. Quiero decir, es que son sus padres, sus hermanos. Es su familia. Ya sabes. Otro día, con más calma, tú y yo. No lo dejé terminar. Simplemente asentí, una vez. Una única y lenta inclinación de cabeza. La puerta comenzó a cerrarse. Poco a poco. Vi cómo el rostro de mi hijo desaparecía, y cómo la alegre corona de Navidad con sus lazos rojos se convertía en lo último que veía de su casa. El sonido del clic de la cerradura fue definitivo. Sonó como el final de algo. Me quedé allí, de pie, en silencio. El único sonido era el zumbido del ascensor en la distancia. Miré el regalo en mis manos. El papel dorado ya no brillaba. Parecía opaco, triste. Me di la vuelta y caminé, sin mirar atrás, hacia el frío de la noche de Madrid. 3 días después, de vuelta en mi pequeño piso de Oviedo, el silencio era mi única compañía. Y entonces, el teléfono empezó a sonar. No una vez. Sonaba y sonaba, un ruido estridente, violento, que rompía la paz de mi soledad. Una y otra vez, sin descanso. No lo cogí. Solo me quedé mirando el aparato, preguntándome por qué. ¿Por qué ahora? Ese teléfono. Seguía sonando. Cada llamada era una aguja clavándose en el silencio de mi casa. Un silencio que había tardado 3 años en hacerse tan denso, tan pesado. 3 años. Suena rápido cuando se dice, pero es una eternidad cuando se vive en la espera. Todo empezó poco después de que Javier se casara con Isabel. Al principio, sus llamadas eran semanales. Luego, quincenales. Después, una vez al mes, siempre con prisa, con el eco de la voz de ella de fondo, preguntando con quién hablaba. Yo me hacía pequeña al otro lado de la línea, intentando no molestar, no robarle ni un minuto de más a su nueva vida. Les enviaba paquetes desde Oviedo. Fabada casera envasada al vacío, sidra dulce, los dulces que a él tanto le gustaban de niño. Nunca recibía una llamada para decir si habían llegado bien. Solo, a veces, un mensaje de texto. Un simple, recibido. Gracias. 2 palabras. Más frías que el mármol de una lápida. Luego nacieron los niños. Primero Sofía, después Mateo. Mis nietos. Los he visto crecer a través de una pantalla. Fotos que Javier me enviaba de vez en cuando, casi a escondidas. Fotos borrosas, tomadas deprisa.
En ninguna de ellas aparecía yo. Era una abuela fantasma, un nombre en una historia que sus nietos quizás nunca escucharían. Intenté llamar en sus cumpleaños. La primera vez, con Sofía, Isabel cogió el teléfono. Su voz fue educada, pero afilada como un cuchillo. Estamos un poco ocupados ahora, Carmen. Ya te llamará Javier. Él nunca llamó. Al año siguiente, mi número ya estaba bloqueado. Lo supe porque el tono de la llamada era diferente. Un sonido corto, final. Un muro digital que ella había construido a mi alrededor. Así que me rendí. Dejé de llamar. Dejé de enviar paquetes que nunca eran agradecidos. Me limité a vivir con mi soledad, a cuidar de mis plantas y a hablar con las fotografías de un hijo que ya no reconocía. El silencio se convirtió en mi compañero. Un compañero cruel, pero constante. Y entonces, un día de finales de noviembre, el teléfono sonó con un número que no conocía. Dudé. Pero algo me impulsó a contestar. Diga. Mamá. Soy yo, Javier. Mi corazón se detuvo y luego empezó a latir con una fuerza que me asustó. Su voz. Era su voz. Sonaba cansada, pero era él. Hijo. Javier, ¿estás bien? ¿Ha pasado algo? No, no. Todo bien. Hubo una pausa, como si estuviera buscando las palabras. Escucha, mamá, sé que he estado distante. Isabel ha estado muy estresada con el trabajo, los niños. Ha sido complicado. Pero este año quiero que sea diferente. Yo no podía respirar. Cada palabra suya era un sorbo de aire después de haber estado ahogándome durante años. Quiero que vengas a pasar la Navidad con nosotros. En Madrid. En la casa nueva. Quiero que conozcas a tus nietos. Lágrimas. No me di cuenta de que estaba llorando hasta que noté el sabor salado en mis labios. Años de dolor, de soledad, de preguntas sin respuesta, se disolvían con una sola promesa. Claro que sí, hijo. Claro que voy. Genial. Dijo, y por primera vez en mucho tiempo, escuché un atisbo del Javier de antes. Compra el billete para el 24 por la tarde. Así llegas justo para la cena. Nos vemos en Navidad, mamá. Y colgó. Pero esta vez, esas palabras no sonaron huecas. Sonaron a esperanza. A redención. Las 3 semanas siguientes fueron las más felices de mis últimos años. De repente, mi pequeño piso en Oviedo se llenó de luz. Saqué todos mis ahorros. Tenía que comprar los regalos perfectos. Para Sofía, que ya tenía 4 años, encontré una casa de muñecas de madera, como las de antes. Para Mateo, de 2, un pequeño tren eléctrico que daba vueltas y echaba humo de verdad. Imaginaba sus caritas de sorpresa, sus manitas pequeñas rompiendo el papel de regalo. Para Isabel, elegí un pañuelo de seda de una tienda muy elegante. Un gesto de paz. Un intento de decirle, estoy aquí, no para competir, sino para sumar. Y para Javier, tejí el jersey de lana, puntada a puntada, metiendo en cada una un recuerdo, una oración, un te quiero silencioso. El día 24, me levanté antes de que saliera el sol. Fui a la peluquería, me puse mi mejor vestido. Arrastré mi pequeña maleta hasta la estación de autobuses. El viaje fue un sueño despierto. Cada kilómetro que me acercaba a Madrid era un kilómetro que me alejaba de la soledad. Miraba por la ventana, pero no veía el paisaje. Veía el abrazo de mi hijo. Veía, por fin, los rostros de mis nietos. No sabía, mientras mi corazón se desbordaba de alegría, que estaba viajando directamente hacia la noche más larga y fría de mi vida.
El teléfono. De nuevo. Pero esta vez, algo cambió dentro de mí. El miedo y la tristeza que me habían paralizado durante 3 días dieron paso a una calma gélida. Me levanté del sofá, caminé lentamente hacia el aparato y, al cuarto timbrazo, descolgué. Sí. Mamá. Por el amor de Dios, mamá, contesta. La voz de Javier era un torbellino de pánico. Estaba sin aliento, casi gritando. La diferencia con su tono controlado de la otra noche era abismal. Yo permanecí en silencio, dejándole chocar contra mi calma. Mamá, ¿qué es esto? ¿Qué nota es esta? Acabo de encontrar un sobre en el buzón. Ah. La nota. Antes de irme de su portal aquella noche, mientras esperaba un taxi que me llevara de vuelta a la nada, escribí unas pocas líneas en una hoja de mi agenda. La metí en un sobre y la deslicé por la ranura de su buzón. Un pequeño acto. Un gesto silencioso. Pero sabía que, tarde o temprano, explotaría. ¿Qué nota, Javier? Pregunté, con una voz tan serena que ni yo misma la reconocí. No juegues conmigo, mamá. Su voz se quebró. La nota sobre el Pazo. El Pazo de las Cumbres. ¿Qué significa que has hablado con los abogados para venderlo? Recité el contenido de la nota de memoria, como si la estuviera leyendo en voz alta, acentuando cada palabra. Javier, he hablado con los abogados para iniciar la venta del Pazo de las Cumbres. Creí que debías saberlo. Mamá. Eso es lo que significa, hijo. Hubo un silencio al otro lado. Un silencio cargado de incredulidad y horror. Podía oír su respiración agitada. No. No puedes. No puedes hacerlo. Ese es el legado de la familia. Es mi herencia. Un legado que no has visitado en 5 años, repliqué, sin alzar la voz. Una herencia que solo parece importarte cuando está a punto de desaparecer. Isabel se va a volver loca. Esto es una locura. ¿Por qué, mamá? ¿Por qué haces esto? ¿Es por lo de la otra noche? Lo siento. ¿Vale? Lo siento muchísimo. Fue un error. Isabel. No quiero hablar de Isabel, le corté, tajante. Y no es solo por la otra noche. La otra noche fue simplemente el final. El punto final a una historia muy larga. Voy para allá. Gritó. Voy a coger el coche ahora mismo. No hables con ningún abogado, no firmes nada. ¿Me oyes? Voy para Oviedo. Aquí te espero, dije simplemente. Y antes de que pudiera responder, colgué el teléfono. Me quedé de pie, junto al aparato, en el silencio recuperado de mi salón. Por primera vez en muchos años, no me sentía como una víctima. No me sentía como una extraña. Sentía el peso de mi nombre, de mi familia y de la tierra bajo mis pies. El poder no estaba en el dinero ni en las propiedades. Estaba en la verdad. Y mi verdad, después de un largo y doloroso invierno, estaba a punto de florecer. Si esta historia te está atrapando, cuéntame en los comentarios qué harías tú en el lugar de Carmen. ¿Es esta la mejor manera de hacer que su hijo reaccione? Dale a me gusta y suscríbete para no perderte el próximo capítulo, porque la verdad sobre mi familia apenas ha comenzado a salir a la luz. Llegó en medio de la noche. Las luces de su coche barrieron la fachada de la casa antes de que el sonido del motor se apagara bruscamente. Oí el portazo, los pasos apresurados sobre la grava del camino. No abrí la puerta. Esperé a que él usara su vieja llave, la que confiaba en que aún conservara.
El sonido de la cerradura al girar fue la primera señal de que el hijo que yo había criado todavía existía en algún lugar dentro de ese hombre desesperado. Entró en el recibidor, trayendo consigo el frío de la noche y una aura de caos. Mamá. Estoy en la biblioteca, Javier. Me encontró allí, sentada en el viejo sillón de cuero de su padre, con una pequeña lámpara encendida que arrojaba largas sombras sobre las estanterías llenas de libros. Sobre la mesa, frente a mí, había una caja de madera. ¿Se puede saber qué pretendes?, dijo, su voz una mezcla de agotamiento y rabia. ¿Vender el Pazo? ¿Te has vuelto loca? ¿Es una especie de venganza? Siéntate, Javier, mi voz era tranquila, pero firme. No era una sugerencia, era una orden. Dudó un instante, luego se desplomó en el sillón de enfrente. Esto no es una venganza, continué. Es una lección. Una que, lamentablemente, he tardado demasiado en darte. Me hablas del legado familiar, pero no tienes ni idea de lo que significa. Crees que son solo piedras y tierra. Es mi futuro. El de mis hijos. ¿Tus hijos? Dejé que la pregunta flotara en el aire. Los mismos hijos a los que su abuela no conoce. Los mismos para los que preparé regalos que nunca recibieron. Abrí la caja de madera que tenía sobre la mesa. Dentro, cuidadosamente apilados, había varios paquetes pequeños. Los regalos de cumpleaños y de Navidad de los últimos 4 años. Todos devueltos. En la parte superior, había un fajo de cartas, atadas con una cinta. Tus cartas, dije, empujando la caja hacia él. Las que te escribí contándote cosas de la familia, de tu abuelo. Todas devueltas a remitente con la nota, rehusado. ¿Crees que yo hice esto? ¿Crees que tu madre se negaría a recibir noticias tuyas? Javier miró la caja como si contuviera serpientes. Cogió el fajo de cartas. Vio su propia dirección, y el sello de rehusado. Su rostro palideció. Isabel. Ella me dijo que no escribías. Que no llamabas. Dijo que estabas enfadada por nuestra boda. Que no la aceptabas. Isabel te ha aislado, Javier. Sistemáticamente. Con paciencia. Te has separado de tus raíces, de tu historia. Y tú se lo has permitido. Le has entregado tu pasado sin hacer una sola pregunta. Él negó con la cabeza, pero la duda ya se había instalado en su mirada. Era un hombre viendo cómo los cimientos de su vida se resquebrajaban bajo sus pies. Ella me quiere. Cuida de mí, de los niños. ¿Te quiere a ti, o quiere lo que cree que tienes? Hice la pregunta más importante de todas. Ella se casó contigo pensando que eras un buen chico de provincias con una bonita casa familiar. ¿Verdad? Nunca le contaste toda la verdad sobre el patrimonio de la familia. No venía al caso. Oh, creo que sí. Porque Isabel no sabe, por ejemplo, que tu abuelo, mi padre, no solo te dejó su parte del Pazo. Te dejó algo más. Un fondo fiduciario a tu nombre. Un fondo que yo he administrado hasta ahora, y que se desbloqueará cuando cumplas los 40, o cuando yo lo decida. Javier me miró, completamente perdido. ¿Un fondo? ¿De qué estás hablando? Me incliné hacia adelante, y por primera vez, mi voz se cargó con todo el peso de la verdad. Estoy hablando de 2,5 millones de euros, Javier. El silencio que siguió fue absoluto. 2,5 millones de euros. La cifra pareció absorber todo el aire de la biblioteca. Javier abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Su rabia se había evaporado,
reemplazada por una conmoción tan profunda que lo dejó sin palabras. Ella no sabe nada de esto, ¿verdad? Dije, suavemente. Te cerró la puerta a ti y a tus hijos, creyendo que me estaba despreciando a mí, a una anciana molesta de Oviedo. Pero en realidad, os estaba cerrando la puerta a vuestro propio futuro. Un futuro del que ella no tenía ni la más remota idea. Fue entonces cuando se rompió. Apoyó los codos en las rodillas y hundió la cara entre las manos. Sus hombros empezaron a sacudirse. No era un llanto ruidoso, sino el sollozo silencioso y desgarrador de un hombre que acaba de comprender la magnitud de su propia ceguera. Yo no me moví. Le dejé llorar. Era un dolor necesario. Porque a veces, para que un hombre pueda volver a encontrar el camino a casa, primero tiene que perderse por completo. Las lágrimas de Javier se secaron, pero dejaron un surco profundo en su alma, un camino por el que la verdad, por fin, podía empezar a fluir. Aquella noche, en el silencio de la biblioteca, mientras el amanecer teñía de gris el cielo de Oviedo, no éramos solo una madre y un hijo. Éramos dos almas heridas forjando una alianza. Una alianza nacida del dolor, pero cimentada en la esperanza. No venderé el Pazo, le dije, mi voz resonando con una calma que ni yo sabía que poseía. El Pazo no es una propiedad, Javier. Es nuestro ancla. Es la memoria de quienes fuimos y el faro de quienes debemos ser. Venderlo sería concederle a ella la victoria final. Sería arrancar nuestras propias raíces. Javier levantó la vista del suelo, sus ojos enrojecidos reflejaban una mezcla de gratitud y confusión. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Me levanté y caminé hacia la gran ventana que daba al jardín dormido. Vamos a hacer lo que nuestra familia siempre ha hecho mejor, vamos a recordarles a todos quiénes somos. Vamos a devolverle al Pazo su alma. Y, en el proceso, le daremos a Isabel exactamente lo que tanto anhela, pero de una forma que jamás esperaría. La idea nació en ese instante, clara y nítida como el aire de la mañana. Organizaremos una fiesta. No una fiesta cualquiera. Recuperaremos la tradición de tu abuelo, el baile de Reyes. La noche del 5 de enero. Una velada tan exclusiva y magnífica que toda la alta sociedad de Madrid, esa a la que Isabel tanto ansía pertenecer, suplicará por una invitación. Javier me miraba como si hubiera perdido el juicio. ¿Una fiesta? Mamá, en medio de todo esto. Precisamente por eso, le interrumpí. Este no será un campo de batalla ruidoso, hijo. Será un teatro. Un escenario perfectamente iluminado donde cada invitado será un espectador y cada palabra, cada gesto, formará parte del guión. Isabel es vanidosa. Su mayor miedo no es perder dinero, es perder su estatus. La humillación pública es un arma mucho más afilada que cualquier procedimiento legal. Le expliqué el plan. El baile de Reyes sería el evento para presentar oficialmente a mi hijo, Javier García, no como un arquitecto de Madrid, sino como el único heredero del Pazo de las Cumbres y de todo lo que representa. Sería una demostración de poder, de linaje y de riqueza, todo aquello ante lo cual Isabel se arrodillaría sin dudar. Ella vendrá, aseguré. Deslumbrada por la oportunidad de codearse con la élite, de ser, por una noche, la señora del Pazo. Y caminará directamente hacia nuestra trampa. El papel de Javier era el más difícil. Tenía que volver a Madrid y actuar. Debía interpretar al marido confundido, un poco abrumado por la repentina y excéntrica decisión de su madre de revivir una vieja tradición. Debía mostrarse dubitativo, incluso quejarse un poco de mi comportamiento, para que Isabel no sospechara nada. Para que ella creyera que era ella quien lo convencía de asistir, que era una victoria suya. Vi en sus ojos el miedo, el asco de tener que volver a esa casa y fingir normalidad con la mujer que había destrozado su confianza.
pero también vi una nueva determinación. La determinación de un padre que lucha por sus hijos. Lo haré, dijo, su voz apenas un susurro, pero firme como una roca. Por Sofía y por Mateo. Haré lo que sea necesario. Así, nuestra frágil alianza se selló con una promesa silenciosa. Durante las siguientes 2 semanas, el Pazo de las Cumbres comenzó a despertar de su largo letargo. Llamé a Agustín, el viejo mayordomo de la familia, y a Pilar, el ama de llaves. Eran más que empleados, eran guardianes de nuestros secretos. Sin hacer demasiadas preguntas, se pusieron a trabajar con una lealtad inquebrantable. Se pulió la plata, se enceraron los suelos de roble, se desempolvaron las arañas de cristal. Mientras tanto, en Madrid, mi hijo iniciaba la actuación de su vida. La invitación, caligrafiada en un papel grueso y con el escudo de la familia grabado en oro, llegaría a su casa. Sería la primera pieza de ajedrez en un tablero donde yo, por fin, volvía a dirigir la partida. La pregunta ahora era, ¿mordería Isabel el anzuelo, cegada por la ambición? ¿Y sería Javier un actor lo suficientemente bueno para que la función fuera un éxito? El escenario estaba casi listo. Solo faltaban los actores principales. Javier regresó a Madrid con el peso del mundo sobre sus hombros, pero con un guión claro en su mente. Su primera noche en casa, me contó después por teléfono, fue una prueba de fuego. Isabel lo recibió con una frialdad calculada, un castigo silencioso por su repentino viaje a Oviedo. Él no se disculpó. Simplemente actuó como le había indicado, cansado, confundido. Mi madre está, rara, le dijo, dejándose caer en el sofá. Quiere organizar una fiesta en el Pazo. Una locura. Algo sobre un antiguo baile de reyes. Pude imaginar la reacción de Isabel. Primero, el desdén. Luego, al procesar las palabras, pazo y baile, un brillo de interés en sus ojos. ¿Una fiesta? ¿Ahora? ¿Después de cómo te trató en Navidad? Su voz, una mezcla de falsa indignación y curiosidad. Ya sabes cómo es, respondió Javier, encogiéndose de hombros. Impredecible. Me ha enviado una invitación formal. A los 2. No sé qué hacer. Dejó la invitación sobre la mesa del salón y no volvió a mencionarla. Fue el cebo perfecto. Durante los días siguientes, Javier observó cómo Isabel la cogía, la leía una y otra vez, cómo buscaba en internet referencias al Pazo de las Cumbres y a nuestra familia. La estaba estudiando. Calculando el valor social del evento. Mientras ella se obsesionaba con la fiesta, Javier, siguiendo mis instrucciones, comenzó su propia investigación. Ya no era el marido ciego, era un detective en su propia casa. Empezó por lo más sencillo, el correo. Encontró extractos de una cuenta bancaria que él no conocía, a nombre de soltera de Isabel. Revisó los movimientos, pequeñas retiradas de efectivo, constantes y metódicas. 100 euros por aquí, 200 por allá. Sumaban miles a lo largo de los meses. Un desvío de fondos silencioso. El verdadero golpe llegó cuando revisó la factura detallada del teléfono de ella. Había un número que se repetía constantemente, a todas horas. Decenas de llamadas y cientos de mensajes. Una búsqueda rápida en Internet asoció el número a un tal Marco Soler, un antiguo compañero de universidad de Isabel. Un hombre con fama de vividor y con varios negocios fallidos a sus espaldas. Cada descubrimiento era una puñalada en el corazón de Javier, pero también un clavo más en el ataúd del engaño de Isabel. Me llamaba por las noches, desde su coche, con la voz rota, para contarme sus hallazgos. Yo lo escuchaba, serena, y le recordaba el objetivo final, la libertad y la seguridad de sus hijos. Paralelamente, el Pazo se transformaba.
Las salas, antes silenciosas y oscuras, se llenaron de luz y de vida. Contraté a los mejores floristas de Asturias para que adornaran cada rincón con camelias blancas y ramas de acebo. La orquesta que tocaría en el gran salón ensayaba valses que no se habían escuchado allí en 30 años. Todo estaba siendo meticulosamente preparado, no solo para impresionar, sino para reafirmar. Para declarar en silencio que la familia García seguía viva. La confirmación de asistencia de Isabel llegó una semana antes del baile. Como había previsto, fue ella quien convenció a un Javier reticente. Quizá deberíamos ir, cariño, le dijo, en un tono meloso. Por hacer las paces con tu madre. Para que vea que somos una familia unida. Javier aceptó, interpretando su papel a la perfección. Pero al día siguiente de esa conversación, hizo algo que no estaba en mi guión, algo que demostró que mi hijo había despertado para siempre. En secreto, concertó una cita con el mejor abogado de familia de Madrid. Fue a la reunión con una carpeta llena de pruebas, los extractos bancarios, las facturas del teléfono, las cartas de vueltas. Empezó a preparar la batalla legal por el divorcio y la custodia exclusiva de Sofía y Mateo. El escenario estaba listo. Los actores, en sus posiciones. La noche del 5 de enero se acercaba, y con ella, la verdad. La noche del 5 de enero llegó envuelta en un aire cristalino y frío, bajo un cielo repleto de estrellas. El Pazo de las Cumbres parecía un barco de luz anclado en la oscuridad de las colinas asturianas. Cientos de farolillos iluminaban el camino de entrada, y desde el interior se escapaba el sonido suave de un vals y el murmullo de conversaciones animadas. Recibí a mis invitados en la entrada del gran salón. Llevaba un vestido de terciopelo verde oscuro, elegante pero discreto. No necesitaba joyas ostentosas. El Pazo era mi joya. Yo era la matriarca, la anfitriona, y cada sonrisa, cada apretón de manos, era una reafirmación de mi lugar en el mundo. Entonces, los vi llegar. Javier, con un smoking impecable, su rostro una máscara de calma que ocultaba la tormenta interior. Y a su lado, Isabel. Deslumbrante. Llevaba un vestido rojo, audaz, como si quisiera reclamar el protagonismo de la noche. Su sonrisa era radiante, pero sus ojos se movían con rapidez, evaluando a cada invitado, midiendo el poder y la riqueza en la sala. Estaba en su elemento, o eso creía ella. Carmen, querida, dijo, dándome 2 besos al aire. Esto es impresionante. No sabía que tenías estas capacidades organizativas. Hay muchas cosas que no sabes de mí, Isabel, respondí con una sonrisa amable, pero mi mirada se detuvo un segundo más de lo necesario en la suya. La fiesta fue un éxito rotundo. El champán fluía, la comida era exquisita y la orquesta tocaba a la perfección. Isabel se movía por el salón como una mariposa social, presentándose, encantando, tejiendo una red de contactos. Javier permanecía a su lado, el perfecto marido consorte, asintiendo y sonriendo en los momentos adecuados. Mi plan no requería un enfrentamiento directo. Solo necesitaba plantar semillas de duda en la tierra fértil del cotilleo de la alta sociedad. Mi primera oportunidad llegó cerca de la chimenea, donde conversaba con la marquesa de Valdeblanco, una mujer cuya influencia era tan grande como su curiosidad. Mientras hablábamos de arte, accidentalmente, se me cayó el bolso. Al recoger las cosas, dejé a la vista una factura de una de las joyerías más caras de Barcelona. ¡Ay, qué torpe soy!, dije, guardándola rápidamente. La marquesa, por supuesto, la había visto. ¿Un regalo de Reyes, Carmen? Oh, no, no es para mí, suspiré, con un toque de tristeza. Es un reloj de caballero. Se lo compré a Javier, pero creo que no le ha gustado. Isabel me dijo que ya tenía uno muy parecido que le había regalado un socio de negocios de ella. Un tal Marcos Soler.
¿Le conoce usted? Dejé el nombre en el aire. La marquesa, cuyos oídos eran los más finos de Madrid, enarcó una ceja. No dijo nada, pero yo sabía que el nombre quedaría grabado en su memoria. Más tarde, mientras Isabel presumía ante un grupo de empresarios sobre sus viajes de negocios a Barcelona, me acerqué con 2 copas de champán. Javier, querido, te noto cansado, dije en voz alta, atrayendo la atención del grupo. Deben de ser tantas noches en vela cuidando de los niños mientras Isabel está de viaje. Eres un padre maravilloso. La sonrisa de Isabel se tensó ligeramente. La imagen de madre devota que intentaba proyectar se agrietó por un instante. El golpe final fue el más sutil. Hice que Agustín, mi leal mayordomo, se equivocara al entregar un abrigo. Se lo dio al conde de Sotomayor, un conocido banquero. Dentro del bolsillo, había un recibo de hotel de lujo en Barcelona, a nombre de señora Soler. El conde, un hombre discreto, miró el recibo, frunció el ceño y se lo devolvió a Agustín sin decir palabra. Pero el daño estaba hecho. Él conocía a Marcos Soler. Y conocía a Isabel. A medida que avanzaba la noche, empecé a notar el cambio. Las sonrisas dirigidas a Isabel eran un poco más forzadas. Las conversaciones se detenían bruscamente cuando ella se acercaba. Noté las miradas de reojo, los susurros detrás de los abanicos. No era un escándalo. Era algo mucho peor, era el principio del fin de su reputación. Ella lo sintió. Vi la confusión en su rostro, la inseguridad reemplazando a la arrogancia. Por primera vez, en su propio terreno de juego, estaba perdiendo. Y en medio del salón, mi hijo bailaba con ella. Una última danza. La danza del engaño. Y yo, desde la distancia, observaba cómo las semillas que había plantado comenzaban a germinar en la oscuridad. Si aún me escuchas, por favor, ayúdame a comentar el número 1 abajo, para que sepa que aún tengo amigos que me acompañan en este camino. Tu presencia es el mayor estímulo para seguir contando la parte final, cuando baje el telón de esta obra. El sol del día después del baile de Reyes apenas había salido, pero en los círculos más exclusivos de Madrid, la tormenta ya se había desatado. No fue un trueno ruidoso, sino un veneno que se extendió a través de llamadas telefónicas y mensajes susurrados. El nombre de Isabel, antes asociado con la ambición y el éxito, ahora iba ligado a las palabras infidelidad y engaño. Mi plan había funcionado mejor de lo que esperaba. La alta sociedad, que la había acogido por su fachada, ahora se deleitaba en destruirla con el mismo fervor. Isabel lo descubrió de la peor manera posible. Una invitación a un evento benéfico fue retirada por un error de aforo. Una amiga canceló un almuerzo con una excusa poco convincente. Las llamadas que hacía a sus contactos de repente no eran devueltas. Se encontró con un muro de silencio, un ostracismo social tan educado como letal. Su capital más preciado, su reputación, se había evaporado en menos de 24 horas. Fue entonces cuando los abogados de Javier, con el respaldo total de mis recursos, lanzaron la ofensiva final. Le entregaron la demanda de divorcio en su propia casa. Junto a ella, una orden de alejamiento temporal y una petición de custodia exclusiva de los niños, todo ello respaldado por una montaña de pruebas irrefutables, las cuentas bancarias secretas, el registro de llamadas a Marcos Soler, incluso una declaración jurada del conde de Sotomayor sobre el recibo del hotel. Desesperada y acorralada, Isabel corrió hacia Javier. Él la esperaba en el estudio de su casa de Madrid, recogiendo sus últimas pertenencias personales. ¿Qué es esto, Javier? ¿Es una broma? Le gritó, agitando los papeles en la mano. ¿Después de todo lo que he hecho por esta familia? ¿Qué has hecho tú por esta familia, Isabel? La voz de Javier era serena, desprovista de la ira o el dolor de antes.
Era la voz de un hombre libre. ¿Mentirme? ¿Robarme? ¿Alejarme de mi madre? ¿Negarles a mis hijos el cariño de su abuela? Ella intentó negarlo todo. Lloró. Le acusó de ser un desagradecido, un hijo de mamá. Intentó usar el arma que siempre le había funcionado, la manipulación emocional. Cometí errores, Javier. Estaba sola. Tú siempre estabas trabajando, comenzó a decir, acercándose a él, intentando tocarle. Pero te quiero. Podemos arreglar esto. Por los niños. Javier retrocedió un paso. La miró, y por primera vez, la vio de verdad. No a la mujer hermosa y encantadora, sino a la extraña con la que había compartido su vida. No, Isabel. No me quieres a mí. Quieres mi nombre. Quieres mi herencia. Pero ni siquiera sabes cuál es. Y ya no vas a tener acceso a ninguna de las dos cosas, dijo él, su decisión inquebrantable. Se acabó. Esa misma tarde, mientras Isabel se quedaba sola en esa casa que ya no era suya, rodeada de los ecos de su propio engaño, Javier conducía de vuelta a Oviedo. Pero no venía solo. En los asientos traseros del coche, dormitaban Sofía y Mateo. Mis nietos. Por fin, venían a casa. Cuando llegaron al Pazo, Pilar y yo los estábamos esperando en la puerta. Ver a esos dos pequeños bajar del coche y mirar con asombro la casa que debería haber sido siempre suya fue como ver el sol salir después de una larguísima noche. Sofía se escondió tímidamente detrás de su padre, pero Mateo, más atrevido, caminó hacia mí y me señaló con su dedito. ¿Tú eres la abuela de las fotos? Me arrodillé, y las lágrimas que había contenido durante años por fin rodaron por mis mejillas. Pero esta vez, eran lágrimas de pura felicidad. Sí, mi amor, le dije, abriendo los brazos. Soy la abuela. Y he estado esperando mucho, mucho tiempo para conocerte. Los niños estaban a salvo. El escándalo de Isabel se consumió en un silencio discreto, como ella siempre había deseado, pero de la forma que más temía. Sin drama público, simplemente borrada del mapa. La partida de ajedrez había terminado. Los meses que siguieron fueron como la lenta llegada de la primavera después de un invierno largo y cruel. El proceso de divorcio fue sorprendentemente rápido. Sin estatus social, sin recursos para una batalla legal larga y con pruebas abrumadoras en su contra, Isabel aceptó un acuerdo discreto. Renunció a la custodia a cambio de una suma que le permitiría desaparecer y empezar de nuevo en otro lugar, lejos de nosotros. Nunca más volvimos a saber de ella. Fue como si un fantasma que había atormentado a nuestra familia durante años por fin se hubiera desvanecido. Javier no volvió a Madrid. Vendió la casa y cortó todos los lazos con su vida anterior. Se instaló conmigo en El Pazo, en el ala que había pertenecido a sus abuelos. Verlo de nuevo paseando por los pasillos de su infancia, pero ahora como un hombre, como un padre, fue la mayor de mis recompensas. Dejó su trabajo en la gran constructora. El dinero ya no era una motivación. En su lugar, abrió un pequeño estudio de arquitectura en el centro de Oviedo. Un estudio con su propio nombre en la puerta. Empezó a aceptar proyectos que le apasionaban, la restauración de viejas casonas asturianas, el diseño de casas que se integraban con el paisaje. Volví a ver en sus ojos la chispa creativa que había perdido, la pasión que Isabel había intentado apagar. Mi hijo estaba, por fin, volviendo a ser el mismo. Y luego estaban los niños. Sofía y Mateo. Fueron ellos quienes realmente le devolvieron la vida al Pazo. Sus risas resonaban en el gran salón donde meses antes se había celebrado el baile. Sus pequeñas pisadas corrían por los pasillos que habían permanecido en silencio durante décadas. Pilar les enseñaba a hacer galletas en la enorme cocina.
Agustín, el serio mayordomo, se derretía ante ellos y les contaba historias de fantasmas y tesoros escondidos en los jardines. Y yo me convertí simplemente en abuela. Les leía cuentos por la noche junto a la chimenea. Les enseñé los nombres de los árboles del jardín. Les conté la historia de cada retrato que colgaba en las paredes. Les di todo el amor que había guardado para ellos durante tantos años. Poco a poco, la relación con Javier también sanó. No con grandes discursos ni disculpas, sino en los pequeños momentos. En las cenas tranquilas en la cocina, hablando de nuestro día. En los paseos por el jardín al atardecer, viendo jugar a los niños. En una mirada de entendimiento, en una sonrisa compartida. Habíamos pasado por el infierno juntos, y habíamos salido al otro lado, más fuertes y más unidos que nunca. Una tarde, estaba sentada en la terraza, viendo a Javier enseñar a Mateo a montar en bicicleta. Sofía corría a su lado, aplaudiendo. El sol de la tarde bañaba la escena con una luz dorada y cálida. En ese momento, sentí una paz tan profunda, tan completa, que supe que todo había valido la pena. El dolor, la soledad, el miedo, todo me había conducido a ese instante perfecto. El Pazo ya no era un legado de piedra y madera. Se había convertido, de nuevo, en lo que siempre debió ser. Un hogar. Hoy estoy aquí, sentada en mi lugar favorito, la biblioteca del Pazo. Afuera, la lluvia suave de Asturias golpea contra los cristales, un sonido que siempre me ha traído paz. Desde la ventana, veo a Javier y a los niños plantando un pequeño roble en el jardín. Un nuevo árbol, para una nueva generación. Y mientras los observo, no puedo evitar reflexionar sobre el largo camino que nos ha traído hasta aquí. Esta historia, que comenzó con el dolor de una puerta cerrada en Nochebuena, se ha convertido en la lección más profunda de mi vida. Y hoy, quiero compartirla con ustedes, que tan amablemente me han acompañado. He aprendido que el amor de una madre es una fuerza poderosa, pero que el amor no puede ser ciego. Amar a nuestros hijos significa, a veces, dejar que enfrenten las consecuencias de sus decisiones. Significa tener la fortaleza de dar un paso atrás para que ellos puedan ver el cuadro completo, incluso si ese paso nos rompe el corazón. No podemos protegerlos de todo, pero podemos enseñarles a ser fuertes, a ser honestos y a nunca, nunca, olvidar de dónde vienen. He aprendido también que en este mundo moderno, tan obsesionado con las apariencias, con el estatus y con la riqueza inmediata, es muy fácil perderse. Es fácil confundir el brillo del oro falso con la luz cálida de un hogar. Mi hijo se perdió. Y no lo culpo. La tentación es grande. Pero esta experiencia me ha enseñado que las raíces son más importantes que las ramas. Si tus raíces son fuertes, ancladas en la verdad, el amor y la familia, puedes soportar cualquier tormenta. Para ustedes, los hijos, que me escuchan, les pido solo una cosa: escuchen a sus mayores. No porque seamos más listos, sino porque hemos vivido más tiempo. Hemos visto cómo las modas pasan, cómo las fortunas se hacen y se deshacen. Y sabemos que al final del día, lo único que realmente perdura es el amor incondicional de quienes estuvieron ahí desde el principio. Una llamada, una visita, un simple gracias. Son gestos pequeños, pero construyen puentes que ninguna mentira puede derribar. Mi historia no es una historia de venganza. Es una historia de rescate. El rescate de mi hijo, de mis nietos y de la herencia de mi familia. La verdad, a veces, es un medicamento amargo, pero siempre, siempre cura. Y el amor, el verdadero amor, no es el que te encierra en una jaula de oro, sino el que te da la libertad de ser quien realmente eres. Gracias. Gracias a todos y cada uno de ustedes por escucharme, por acompañarme en este viaje. Su presencia, al otro lado de esta voz, ha sido mi fuerza. La puerta de mi casa, la puerta del Pazo de las Cumbres,
siempre estará abierta. Que la vida les brinde la misma paz y la misma felicidad que yo he encontrado al final de mi camino. La historia de Carmen termina aquí. ¿Qué piensan de su decisión? ¿Habrían hecho algo diferente en su lugar? Compartan sus reflexiones en los comentarios, les aseguro que leo cada una de ellas. Si esta historia les ha hecho pensar o sentir algo, no olviden dejar un me gusta, compartirla con alguien que crean que también podría emocionarse, y suscribirse al canal 1257 Sulvester, para no perderse los próximos misterios. Nos vemos en la próxima historia y quién sabe, tal vez la próxima vez, el protagonista seas tú.